Enrique Echeverría es un abogado integrante del movimiento UPM2 No, o sea, movimiento que se opone a que haya otra planta de celulosa, en la que se proyecta desde el año 2017, por lo menos, en este caso, a orillas del Río Negro, y es el invitado que hoy recibimos en Informe Capital. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Bienvenido, gracias. El movimiento que usted integra presentó ante el Parlamento un pedido de juicio político que resumimos o de alguna manera presentamos a continuación antes de empezar a dialogar. El Movimiento Ciudadano UPM2 No se fundó en junio del año pasado en rechazo a la eventual instalación de una segunda planta de celulosa de la firma finlandesa y con el cometido de promover acciones que impidan la concreción del emprendimiento a orillas del Río Negro. El 10 de diciembre, el colectivo elevó una denuncia ante la Cámara de Representantes solicitando el inicio de un juicio político contra quienes integran el Poder Ejecutivo por su responsabilidad en la celebración del contrato firmado entre el Estado y UPM el 7 de noviembre del año 2017, acuerdo que no asegura la concreción del emprendimiento, pero impone diversas obligaciones al país como condición para desencadenar la denominada decisión final de inversión de la multinacional. A juzgar por algunas opiniones de integrantes de bancadas opositoras, la petición podría considerarse en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja el mes que viene, tras el levantamiento del receso parlamentario. Con Enrique Echeverría, abogado integrante del colectivo que aspira a que dicha Cámara formalice la acusación necesaria para concretar el juicio político, profundizaremos en los aspectos tomados en cuenta para impulsar una iniciativa que, para tener éxito en el Parlamento, deberá sortear la mayoría oficialista, objetivo que parece difícil. Me posiciono, Enrique, en ese último aspecto y lo uno con lo que dije antes de la pausa cuando anunciaba la entrevista. Yo decía algo así como objetivo ambicioso cuando pensaba en lo que se proponen, por lo que implica en términos de apoyo político necesario para que esto prospere, el juicio político en el Parlamento, pero también por lo que implica el intento de juzgar políticamente a un gobierno entero. Esto es, supongo yo, presidente de la República, ministros, ministras, usted me dirá si alguien más. ¿Por qué, entonces, pese a estas dificultades, ustedes entienden que hay que ir adelante? Porque así lo marca, lo señala la Constitución de la República. Es lo que aparentemente van a decidir los legisladores por la denuncia parlamentaria que presentamos el 8 de diciembre pasado. Son las altas magistraturas las que son altamente responsables por haber violado la Constitución en forma ininterrumpida, desde el 7 de noviembre del 2017 a la fecha. O sea que también los propios legisladores, en su rol de contralor, de acuerdo a la Constitución y ese artículo 93, estuvieron omisos durante todo ese periodo. Ahora todos los legisladores, dice usted. Todos los legisladores. Por lo tanto, el sistema es así. El sistema acusatorio que anhelamos que se ejercite contra las autoridades directamente del Poder Ejecutivo, que fueron en forma silenciosa, sin noticia y reservada, elaborar este contrato, o acuerdo, mejor dicho, porque ni es un contrato, porque no hay contrapartida igualitaria, como puede suceder en un contrato común de cualquier persona civil. Los responsables directos son el Poder Ejecutivo. Acá hay, lamentablemente, una amenaza seria. Por eso entiendo que los legisladores que están hablando han tomado nota de que esta situación, digamos, de este acuerdo con UPM es sumamente peligrosa por la inestabilidad, no solamente jurídica, sino institucional. ¿Y a qué se refiere cuando habla de inestabilidad institucional? Porque se hizo un acuerdo donde una empresa extranjera, no Estado extranjero, una empresa extranjera, con el Poder Ejecutivo, le exige cantidad de condiciones que solamente tiene que cumplir Uruguay antes de que la decisión definitiva, digamos, de ejecución, o sea, de que digan, bueno, está todo bien hecho y vamos a hacer la planta, eso tenía que haber pasado por el Parlamento. Digo, esto es inédito en nuestra nación, es inédito. Un acuerdo de este tipo como el firmado en 2017, dice usted. Con una empresa, claro, con una empresa privada, extranjera, donde no pasó por los mecanismos constitucionales preceptivos. O sea, el Parlamento tiene que aprobar sí o no, si está de acuerdo con lo que sugiere el Poder Ejecutivo. Enrique, la denuncia que ustedes presentaron, que ingresó a la Cámara de Diputados, sí, tiene cerca de 15 páginas.
brinda una serie de interpretaciones que hacen al fundamento de la aspiración de que Correcto. se concrete el juicio político. Pero Correcto. me interesa centrarme, antes de pasar a esa parte que es la más rica y ¿Cómo la que no? tiene más seguramente para explicar y conocer su postura, en una de las repercusiones que está asociada a la opinión del diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que lo veíamos recién en la presentación. Exacto. Que dijo públicamente hace muy pocos días que él en líneas generales compartía buena parte del fundamento de la denuncia, pero entendía que la denuncia no precisaba a qué se refería cuando hablaba de poder ejecutivo. Decía textualmente, hay que individualizar quiénes ingresan a ese universo de muchas personas jerarcas que son parte del Ejecutivo. Eso, el análisis y la decisión la tiene que tomar, en este caso, la Cámara de Diputados. ¿No lo tenían que precisar ustedes? No, de ninguna manera. ¿Por qué? No, porque está dirigida directamente al acuerdo entre el Poder Ejecutivo y UPM 2. Y subieron ese acuerdo a la página de Presidencia el mismo día de la firma. O sea, desde el 7 de noviembre del 2017 hay un quiebre, digamos, jurídico, para no ir más allá, institucional. O sea, hay una amenaza a la República. Es muy grave esto. Y no es un tema de expertos o de interpretaciones. Si yo estoy señalando al Poder Ejecutivo, no estamos hablando de un Poder Ejecutivo en paralelo. Digo, el Poder Ejecutivo es uno. Las personas cambian, el Poder Ejecutivo queda en este momento. Está el presidente de la República. Está el presidente de la República porque ese acuerdo fue firmado anómalamente, además, por el secretario de la Presidencia, el prosecretario y el representante Álvaro García de la OPP. Toma, Roballo y García, que Exactamente. en breve van a ser convocados al Parlamento Exactamente. por este asunto. Luego de ello, a los pocos días, se ve que alguien le sopló a la oreja o al oído, firmaron un decreto en Consejo de Ministros ratificando esa firma. Todos los ministros firmaron ese decreto. Un Consejo de Ministros, exactamente. Por lo tanto, creo que no hay más nada que señalar en la denuncia que hicimos. O sea, en su interpretación, los ministros en su totalidad también son Pero por supuesto, porque el artículo 93 habla de las altas magistraturas y ahí están las altas magistraturas, empezando por el señor presidente de la República. Enrique, cuando ustedes, en todo caso, en la denuncia empiezan a explicar por qué entienden que esto es inconstitucional, en el numeral 2 o a partir del numeral 2 empiezan a citar distintas situaciones y en el literal C, por ejemplo, hablan del principio de especialidad. Correcto. ¿No? Es decir, que el Poder Ejecutivo habría violado ese principio. ¿Cómo podemos resumir esa parte de la argumentación? Perfecto. Se le llama principio de especialidad en el derecho administrativo y constitucional porque es una garantía para todos los ciudadanos de que el constituyente haya previsto de que el Poder Ejecutivo, como cualquier otro, como el Palacio Legislativo, como el Poder Judicial, tiene sus límites, por razones de interés general, tiene sus límites. No puede hacer todo lo que se le parezca o le parezca en su momento, digamos, por X circunstancia. Está todo bien perfilado, digamos, bien los límites bien asentados. Y acá se excedieron. Absolutamente por lo que hablábamos anteriormente. Tenían que primero haber conversado es decir, haberlo mandado al Parlamento para que ellos estudiaran si era viable o no viable, si se ajustaba la Constitución a la ley o no. Acá se excedió, se avasalló el principio de especialidad. ¿Me explico? Sí. Lo dice expresamente, por ejemplo, el artículo 168, que prevé todos los mecanismos al respecto, ¿no? En fin, no quiero aburrir a la gente con respecto a temas muy técnicos, pero es bastante sencillo, no sé si me expresé correctamente. Sí, me quiero quedar con la cuestión del avasallamiento potencial Exacto. que podría haber habido de competencias del Poder Legislativo. Ustedes dicen que no está prevista expresamente la celebración de contratos entre el Estado y empresas. Ahora, que no esté prevista expresamente, ¿la vuelve inconstitucional? Es decir, porque no dice que se pueda hacer, pero hasta donde sabemos tampoco hay disposición que lo impida. ¿O sí? No, eso que tú estás planteando
Está muy buena la pregunta porque en cuanto a los particulares, nosotros, todos los ciudadanos comunes, es totalmente al revés. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, muchas iniciativas, llevar adelante, salvo que haya prohibiciones expresas en la Constitución, en la ley. ¿Tá? Nadie puede estar obligado a hacer lo que la ley, es decir, lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ese es un principio que todo, en el sentido común, lo manejamos Para también. las personas. A las personas civiles, nosotros, Bien. todos. En cambio, el Estado, para garantía de los ciudadanos, tiene que hacer estrictamente lo que la Constitución prevé. Y acá se avasalló en ese aspecto formal y sustancial de no haber pasado al Parlamento, sino que se avasalló porque en ese acuerdo se han sometido al Parlamento, al Poder Judicial, a organismos descentralizados o entes autónomos, ¿tá? A los gobiernos departamentales que por la Constitución tienen autonomía. Eso es un tema muy grave también, ¿tá? Tan grave como lo que hablamos antes. Es muy grave porque le quita toda autonomía y por lo que está en ese acuerdo puede llevar a 50 años todo esto. O sea, que venga el gobierno que venga, no va a tener derecho, vulgarmente dicho, al pataleo. Usted decía al comienzo que entendía que los legisladores, todos, oficialistas y opositores, habían estado omisos hasta ahora. Totalmente. Recién mencionó a los gobiernos departamentales, ¿no? Que no es Exacto. solo el gobierno departamental del lugar en el que se vaya a instalar la eventual nueva planta al involucrado, sino que también los gobiernos departamentales, por ejemplo, de los lugares en los que haya infraestructuras, plantaciones. ¿Cómo observan el comportamiento de esas intendencias hasta ahora? ¿También señalan allí algún tipo de omisión? Hasta ahora no hay noticia con respecto a los gobiernos departamentales de todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos noticia así pública de que se sientan avasallados, particularmente los departamentos de Tacuarembó, Durazno, que son los que están más directamente involucrados desde el punto de vista territorial. Sí. ¿Tá? Porque tenemos muchos más temas vinculantes, ¿no? El agua, el territorio, o sea, el Poder Ejecutivo no puede avasallar y pasar por arriba de los departamentos que tienen su autonomía. Solamente en materia de seguridad pública puede intervenir el Poder Ejecutivo, pero no puede intervenir en las decisiones porque tiene un poder legislativo que son las juntas departamentales. ¿Y qué decisiones estaría imponiendo pasando por encima de esa institucionalidad departamental? Correcto, en haber propiciado ya, que están en marcha, más de 600 expropiaciones, digamos, en esos departamentos que señalé. Luego, el trazado de la vía férrea, ¿tá? Que son casi 300 kilómetros, a cargo solamente de Uruguay, sin contrapartida ninguna, por supuesto. Ahora, si la obra ferroviaria está ejecutada, en este caso, desde un ministerio o a través del Estado Nacional, No. ¿se violan las Se violan, por autonomías supuesto. departamentales? Se violan las autonomías departamentales, por supuesto. Ya están violadas. Digo, con ese acuerdo, porque eso era muy importante para nuestro movimiento ciudadano, UPM 2 No, hacer carne para que la gente pudiera ingresar en su entendimiento, digo, las personas que no están vinculadas a la profesión o al derecho, de que se dieran cuenta que lo más terrible de todo esto es este acuerdo, que le llaman contrato. ¿Por qué? Porque acá se instala, si esto sigue sin resolverse favorablemente, o sea que rescinda el señor presidente de una sola firma, rescinda este acuerdo. Y no hay consecuencias para nadie, ni para el pueblo uruguayo, ni para ninguna autoridad o alta magistratura. Si en este momento se cancelara Exacto. el proceso, dice Es usted. una firma que hace el Consejo de Ministros también y deja sin efecto esto. ¿Tá? Nosotros no es un tema que seamos fundamentalistas, que estamos en contra de una pastera o de una inversión extranjera. No, de ninguna manera. Hablo en el caso del movimiento ciudadano, ¿no? Nuestro. ¿Ah? Nosotros estamos señalando las irregularidades gravísimas que ha habido en el conjunto, digamos, de las actuaciones y de lo que se firmó en ese acuerdo y de la omisión o pasividad, omisión y pasividad
del poder del Parlamento. Enrique, quiero volver a la cuestión de las expropiaciones para ¿Cómo no? el proyecto de Ferrocarril Central. ¿Cómo no? En un momento en un pasaje, en todo caso, de la denuncia, ustedes entienden que no habría necesidad pública para justificar esas expropiaciones, siendo el interés general o público el que puede llevar a que una propiedad privada quede en manos del Estado para que se desarrolle cualquier tipo de obra, en este caso vías del tren. Ahora, ¿cómo se define si hay o no interés público? Porque el gobierno puede decirle al país le importa para el desarrollo comercial, industrial, etcétera, que ese ramal ferroviario se reforme. Claro. En realidad acá hay que señalar también, en cuanto a la violación de la Constitución, de que las expropiaciones tienen un procedimiento judicial preciso. Ajá. ¿Tá? Es decir, el Poder Ejecutivo se compromete a hacer esas expropiaciones, lo cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya los está propiciando. El Ministerio de Industria y Energía también, ¿tá? Con respecto a la cota de la represa de Bonete, de Rincón del Bonete, para subir la cota a 81. Es decir, es una acumulación de situaciones muy locas. ¿Usted dice que se apuran procedimientos formales, va por ahí, o que se han salteado controles para hacerlos efectivos? Se han salteado controles, se han salteado lo que dispone la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque hay una especie de apuro, de avasallamiento por parte de la empresa UPM con respecto a este acuerdo, ¿no? Y a llevar la planta, supuestamente cuando el Estado haga todo eso, que será este gobierno o será el otro gobierno, recién ahí UPM2 dirás, estoy de acuerdo o no, pero no, si le exige más, está tan débil con ese acuerdo, que si llegan a hacer una decisión final, le puede pedir más cosas que el Uruguay no está en condiciones de dar. Y no económicamente, sino por toda la situación ambiental, que es un tema muy áspero. Todas las cuencas del Uruguay están contaminadas, por un lado, eso ya es conocido. Luego, el trazado del tren, digamos, va a hacer 14 viajes al día, con productos químicos muy agresivos, por si hay un problema, digamos, de que se llegue digamos, el tren a salir de la vía. Si hubiera algún tipo de accidente. Un accidente. Y luego pasa por varios pueblos, digamos, rompiendo toda la estabilidad social, etc. Otra situación muy grave es que se mienta, porque la verdad ha habido operadores de UPM y algunos del gobierno, de que hablan de que esto va a integrar el Producto Bruto, un 2% más o menos que lo haría crecer. Claro, incrementaría el PBI 2%, en 2 puntos porcentuales. No es cierto, digo, porque esto es un emprendimiento que se ampara, además, en la ley de zona franca. ¿Tá? Usted habla de la renuncia fiscal ahí. Total. Claro, pasa que eso me parece que depende con qué se lo compare. Yo tengo la impresión de que cuando se hace esa cuenta, se la hace en función del PBI actual y aún contando las renuncias, se dice que se llegaría a crecer 2 puntos. Es una interpretación la tuya. Usted hace otra. Yo hago otra. ¿Cuál es la suya? La mía es que no van a pagar prácticamente ningún tributo. 0 tributo. Y el que exporta no es Uruguay, exporta UPM2 porque es la empresa extravista, que es la que trabaja y bajo el amparo de la ley de zona franca exporta a Finlandia o a donde sea. Enrique. Y en Finlandia, esto es importante para que lo sepas, Martín, y la población, en Finlandia ellos tienen que pagar altísimos y severos impuestos. Por ser una empresa cuya casa matriz está en ese país. Sí, señor. Enrique, para cerrar, quedan muchas cosas afuera, ustedes hacen muchas observaciones, pero me interesa porque son temas complejos para quien no tiene formación en Derecho, hacer un comentario breve con respecto al trámite parlamentario del juicio político. Perfecto. Ustedes presentaron este pedido de iniciación del juicio político ante la Cámara de Diputados, porque es la Cámara Baja la que lo recibe. Y lo eleva a la Cámara de Senadores. En caso de que haya determinadas mayorías o apoyos, porque la de senadores es la que juzga si se llega a esa instancia. Se transforma en opera como un poder jurisdiccional. Ajá. ¿Me explico? Bien. La Cámara de Senadores. Acusa diputados y juzga senadores. Y creo que si no lo hacen, y en un año electoral, creo que
no es muy saludable para una democracia, y menos por una república. Enrique, muchas gracias por este rato para Informe Capital. Gracias a ti, Martín, gracias. Seguiremos el asunto.